Bueno, vamos a continuar con la presentación esta de introducción a las bioseparaciones. Y aquí está una diapositiva que establece, pues necesitamos tener conceptos de termodinámica, que toda esta información pues la han aprendido específicamente en el curso de termodinámica 2. En el curso de termodinámica 2 pues hablan de equilibrio químico, equilibrio de fases. Todos esos conceptos van a ser aplicados de manera práctica para purificación de biomoléculas, de proteínas, de lo que ustedes quieran. Ya hicimos una actividad que tiene que ver con algunos conceptos de estos tres tópicos que están aquí: equilibrio químico, equilibrio de un soluto en dos fases y equilibrio sólido-líquido. No voy a dar tanta información porque se supone que son expertos en termodinámica. Voy a empezar con el equilibrio químico. Saben que está representado por una constante de equilibrio que generalmente se representa por una K mayúscula, y que esta constante depende de la temperatura. ¿Sí? Y el valor de la constante lo puedes entonces perturbar con la temperatura, y eso te va a establecer hacia dónde se desplaza la reacción. Es decir, si tenemos alguna reacción aquí reversible, el valor de la constante establece hacia dónde está desplazada esa reacción, y cambiando la temperatura tú puedes, si lo que te interesa es producir más de C, pues tienes que aumentar el valor de la constante. La constante, pues ya saben que de manera general está definida como el producto de actividades, es decir, la actividad del compuesto C entre la actividad de A por la actividad de B. Para soluciones diluidas, pues esas actividades, utilizando de referencia 1 molar, pues esas actividades las escribimos simplemente como concentración molar de C entre el producto de la concentración molar de A y de B para esta reacción en particular. ¿Sí? Entonces aquí es más claro que si tú aumentas K, aumentas la concentración en equilibrio del producto C. ¿Sí? Si disminuyes K, pues la reacción se queda desplazada más hacia que no haya reacción, pues, y tengas más de A y de B. ¿Sí? Si eso es lo que persigues. La manipulación, generalmente la reacción pensamos que pues quiero producir más C, pero no necesariamente, ya dependerá de la aplicación. Entonces hay aplicaciones donde sí quiero favorecer la reacción hacia C, y habrá aplicaciones donde digo no quiero que haya reacción, quiero que se permanezcan libres A y B. ¿Sí? La manipulación pues se hace a través de esa constante. De ese curso de termodinámica pues saben que la termodinámica puede predecir el valor de K utilizando la energía libre de Gibbs o el cambio de energía libre de Gibbs. Entonces si calculan ese cambio, pues de esa ecuación que escribí pueden calcular el valor de la constante, y el efecto de la temperatura pues está a través del cambio de entalpía. ¿Sí? Bueno, todos estos conceptos pues se supone que ya los conocen. Por su parte, por otro lado, el equilibrio de un soluto en dos fases tiene que ver con si tenemos, vamos a poner aquí inicialmente, tenemos dos fases que van a estar, esas fases no se mezclan. Pudieran ser dos líquidos, pensemos que tenemos un líquido 1 y un líquido 2 y no se mezclan. ¿Sí? Si inicialmente tenemos, si esto representa moléculas de algún soluto, vamos a pensar que tenemos esas 8 moléculas, vamos a llamarle soluto A. Todas las tenemos en un líquido. Lo que va a suceder con ellos es, si tienen algún tipo de afinidad, se van a transferir hacia el otro líquido. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar en el equilibrio? O cuando pase pues mucho tiempo. Si el tiempo tiende a infinito, pues ya saben que alcanzamos el equilibrio. Y lo que vamos a ver es que
parte de esas moléculas de soluto dejaron el líquido 1 y ahora forman parte del líquido 2. Entonces, ¿cuántos dibujé? 8, entonces a lo mejor quedan 3 y 5 están para acá, ¿sí? En el equilibrio. Eso también lo podemos analizar como si fuese una reacción, pero ahora es una partición. Entonces podemos también escribir una constante de equilibrio para este sistema. Voy a llamar a esta X en equilibrio, Y en equilibrio. Las dos son concentraciones de este soluto, pero en diferentes líquidos. Y en analogía a lo que ya borré, pues podemos decir que la constante es XE. Ya borré todo. Bueno, voy a hacerlo otra vez. Entonces ya nada más voy a dibujar la segunda condición donde alcanzamos el equilibrio. Y entonces tenemos 3 moléculas aquí, 5 acá. Y podemos entonces escribir que nuestra constante es XE entre YE, pensando que la composición del soluto es XE y Y en el equilibrio, ¿sí? Entonces sería el concepto similar de constante de equilibrio, o se puede analizar como si fuera una reacción, aun cuando no hay una reacción, nada más hay una partición del soluto que va de una fase a la otra. Aquí otra vez cumple con todo lo que sabemos de estas constantes. El proceso depende de la temperatura. Si aumentas el valor de la constante, pues aumentas este de acá. Favoreces pues que el soluto se transfiera hacia acá si aumentas el valor de la constante, así como lo estamos representando, y viceversa, si baja el valor de la constante, favoreces que el soluto permanezca en donde estaba originalmente, ¿sí? Bueno, entonces ahí está el de dos fases. Antes de seguir, el equilibrio químico lo vamos a estar utilizando mucho para especiación, y este equilibrio de dos fases pues lo voy a usar para describir extracción líquido-líquido, y también podemos usarlo ahí para absorción. Entonces a eso me refiero con que estos conceptos ahora sí les vamos a dar aplicaciones. Bueno, por otro lado está el equilibrio sólido-líquido. Esencialmente es la misma situación. Tienes dos fases, nada más que ahora es un sólido de material A, y acá tienes un líquido o un solvente. Digamos que esto es inicialmente, y aquí tenemos entonces la propiedad de que ese soluto se puede venir hacia acá, y entonces ese soluto está en dos fases, o está en el líquido o forma parte del sólido, y a eso pues se le llama equilibrio sólido-líquido. Si tiende al proceso infinito, a tiempo infinito, pues alcanzamos el equilibrio. Como estamos en equilibrio, no puede desaparecer por completo el sólido, pero ahora ya tenemos acá en el líquido, pensemos que el soluto es esto, y entonces este es el soluto A, ¿sí? Parte de ese material A pues ya se disuelve. Este proceso, como son dos fases, también lo podemos analizar como si fuera equilibrio. Bueno, no como si fuera, más bien desde el punto de vista de como si fuese una reacción. Es decir, bueno, debe haber una constante de equilibrio que relacione la actividad de la especie A en la solución, ya cuando está acá de este lado, y la actividad de A cuando todavía es un sólido. Puesto que el sólido, considerando que es material puro A, pues esta actividad es igual a 1. ¿Sí? Entonces la constante, y ya de una vez aproximamos que esta pues es una concentración. ¿Sí? Entonces la constante termina siendo nada más igual a la concentración de A en la solución. Este valor, aquí pues no hay más términos, este valor pues se le llama solubilidad. ¿Sí? Sería la solubilidad del material A en el líquido que sea.
Entonces, y aplica, aquí también aplica lo mismo. Si perturbas la constante, si perturbas el valor de esta, pues aumentas, si la aumentas, aumenta la concentración de A en la solución, en equilibrio. ¿Sí? Entonces, esto es crítico también para, lo vamos a estar revisando en precipitación específicamente. Pero ahí lo que se persigue es al revés, aquí no importa hacia dónde vaya la reacción, a lo que me refiero es a lo siguiente. Déjenme borrar todo. Pudiera ser que inicialmente solo tenemos una solución y por ahí anda el soluto, y lo que yo quiero es precipitarlo. Yo quiero generar un sólido de A, pensando que este es el soluto A, y que quede también pues una solución con menos moléculas de A, ¿sí? Porque las otras ya se vinieron a generar este sólido. Entonces aquí sigue habiendo dos fases, entonces puedo seguir usando el mismo concepto de equilibrio, nada más que el proceso está al revés. Empiezas con una solución, quieres generar un sólido. ¿Por qué? Porque ese sólido es tu producto de interés, ¿sí? Bueno, entonces lo que trato de decir es que no siempre pues persigues la representación que hice yo del lado izquierdo al derecho, a lo mejor persigues del derecho al izquierdo, ¿sí? Y los conceptos pues son exactamente los mismos. Aquí hay algunos ejemplos de solubilidad de aminoácidos. En general, la solubilidad de las sustancias aumenta con la temperatura. Cuando estamos hablando pues de sustancias, digamos que normales como los aminoácidos, ¿sí? A mayor temperatura todos sabemos que aumenta la constante y eso se traduce en que aumenta la solubilidad, ¿sí? Casos que no cumplen con esto pues pueden ser la solubilidad de gases en agua, por ejemplo. Ahí es al revés, ahí si quieres aumentar la solubilidad tienes que bajar la temperatura, ¿sí? Bueno, entonces necesitamos conocer todo, ¿sí? Aquí hay ya un poco cosas más complicadas. Aquí se habla de solubilidad de proteínas. Aquí está la BSA, la albúmina de suero bovino. Y está una gráfica, un diagrama de estos triangulares donde hay concentración de, acá está el etanol y acá está el agua. Por acá está BSA con agua y con sulfato de amonio. Los procesos, aquí es una representación. Eventualmente cuando veamos precipitación de proteínas pues vamos a ver más a detalle lo que está representado aquí. Lo único que quiero hablar aquí es, eh, es que tú puedes precipitar o inducir la precipitación o sea, en esta representación de si este soluto es una proteína, yo quiero generar este sólido, ¿sí? Y entonces forzosamente tienes que alcanzar condiciones de saturación, si no nunca se va a generar. Lo más sencillo que podemos hacer es pues baja la temperatura, porque si la solubilidad aumenta con la temperatura, pues baja la temperatura, ¿sí? Pensando en estos conceptos termodinámicos. Pero también lo que está representado aquí es, tú puedes precipitar una proteína que originalmente está disuelto en agua si agregas etanol a tu solución o si agregas sulfato de amonio. O sea, si metes un segundo soluto, puedes provocar condiciones de saturación para la proteína para que se precipite, pero no asociadas a disminución de temperatura, ¿sí? Entonces, este concepto pues seguramente es nuevo, o a lo mejor en alguna práctica ya hicieron esta precipitación de proteínas porque agregan algo al sistema, ¿sí? Y eso pues va a ser más sencillo o va a ser más económico que bajar la temperatura. Piensen en un reactor de 10.000 litros y ya pues ahí enfríalo para que se precipite la proteína, pues no va a ser económicamente rentable. Lo más sencillo va a ser mejor agrega algo a ese medio para que se precipite la proteína, que generemos pues la otra fase y alcancemos equilibrio, ¿sí? Bueno. Otros conceptos que con los que deberíamos ser familiares son la difusividad molecular, que aprenden en fenómenos de transporte 2. La difusividad efectiva, esa la vamos a aprender aquí cuando veamos absorción. Entonces
entonces la vamos a dejar pendiente. La que sí conocemos es la difusividad molecular, que llamábamos DAB en fenómenos de transporte 2, y que tiene que ver con el proceso de difusión, y si este es el soluto A y la pantalla es B y nos estamos desplazando esta distancia, una distancia L, pues ya saben que el tiempo que nos lleva a desplazar, que sería el tiempo de difusión, es igual a la distancia al cuadrado entre el DAB. Entonces el DAB es alguna medida de velocidad. Mientras más grande sea el valor de la difusividad, pues se acelera este proceso de movimiento por difusión. Ya que estás aumentando el DAB, estás disminuyendo el tiempo de difusión. La difusión también saben que es un proceso lentísimo, entonces siempre que podamos acelerarlo, pues eso va a ser redituable desde el punto de vista económico. ¿Sí? En absorción hablaré mucho de difusividad como una de las aplicaciones importantes. ¿Sí? La otra cosa también, como ya dije, ya saben que la difusión es muy lenta como mecanismo de transferencia de masa, y en aplicaciones pues se busca que los procesos sean mayormente convectivos. No siempre se puede, a veces tiene que lidiar con difusión, o a veces quiero un proceso lento y me muevo hacia acá, pues que domine aquí la difusión. ¿Sí? Ya saben que el movimiento de las moléculas es la suma de difusión más convección, y dependiendo del proceso puede que domine una sobre la otra, y entonces ya será mi aplicación la que decida, quiero que esto sea dominado por difusión o quiero que sea dominado por convección. Bueno, finalmente el concepto este de punto isoeléctrico, que es la carga, no, es el pH. Si tenemos una solución de proteínas o de lo que ustedes quieran, de una biomolécula, el punto isoeléctrico, esta biomolécula tiene la propiedad de que puede tener carga positiva o negativa. ¿Sí? Entonces el punto isoeléctrico se define como si es una proteína o un aminoácido y está disuelto en agua, el pH establece qué carga tiene la molécula. ¿Sí? El punto isoeléctrico es específicamente el punto de pH donde la carga neta de la molécula pues es 0. Y el pH afecta la carga de las moléculas. ¿Sí? Toda esta parte está en los conceptos de equilibrio químico, específicamente en la especiación de las moléculas, que es lo que aparece por aquí. Entonces aquí está la disociación de glicina, y están dos reacciones porque es un ácido diprótico. Entonces esta de aquí es la especie más protonada, la amina, esta que está aquí está protonada, el carboxilo que está aquí, el grupo carboxílico que está ahí, también está protonado. ¿Sí? Si se empieza a subir el pH, si lo tenemos en solución a un pH de 0, la carga es positiva, la carga neta es positiva. Si empezamos a subir el pH, empezamos a agregar base para quitar protones del sistema, al subir el pH eliminamos este protón y generamos este carboxilo ya con carga negativa. La amina pues no ha cambiado. ¿Sí? Aquí la carga neutra es 0, la carga neta es 0 porque hay una carga negativa y una positiva, y la suma nos da 0. Seguimos subiendo el pH y entonces ahora sí quitamos el protón que está aquí y generamos pues esta amina desprotonada, y el carboxilo pues ya estaba desprotonado, y ahora este tiene carga negativa, carga neta negativa, este de acá tenía pues carga positiva. Entonces este aminoácido glicina tiene la propiedad de puede ser positivo, puede ser neutro y puede ser negativo. Habrá aplicaciones donde tú persigas que yo quiero que tenga carga positiva, pues entonces tienes que bajar el pH. ¿Sí? Tienes que andar por acá. O te aplicaciones que digan, no, yo quiero carga negativa, pues entonces hay que subir el pH. O pudiera haber aplicaciones donde no, yo quiero que tenga carga neta 0. Y, pues entonces hay que estar exactamente en el punto isoeléctrico. Aquí, como ven, aquí está el valor del punto isoeléctrico de 5.97, que depende de los pKs de estas dos reacciones. Aquí estaría un pK1
y un pK2 de acuerdo a la ecuación esta de Henderson-Hasselbalch que seguramente conocen, y si no pues la veré más adelante como recordatorio, ¿sí? Abajo está gráfica, se presenta la información gráfica como diagrama de especiación. ¿Y qué es lo que sucede cuando se tiene la solución? Tenemos glicina en la solución, en una solución acuosa, y no importa a qué pH estés, la premisa o la situación es siempre existen estas tres formas o especies. Entonces la glicina tiene tres especies. ¿Cuáles? Pues esas tres que están representadas ahí. El pH establece la proporción de esas tres especies, ¿sí? Y es lo que está graficado abajo en lo que se llama diagrama de especiación. ¿Sí? Aquí falta información, déjenme les retraso líneas. Esta línea roja está así, tiene ese comportamiento. Esta línea le voy a poner aquí a las especies. Esta va a ser la especie 1, esta es la 2 y esta es la 3. Esa línea roja corresponde a, aquí está graficada la concentración de las especies contra el pH. ¿Sí? Ese es el diagrama de especiación. Entonces la línea en rojo representa la concentración de la especie 1. ¿Sí? Vamos a trazar para las otras. La línea naranja representa la especie 2 o la concentración de la especie 2. Y tiene ese comportamiento. ¿Sí? Entonces esta es la especie 2. Y la especie 3 está por acá en 0 y luego ya sube. Esta es la especie 3. ¿Sí? Entonces ahí esa información faltaba en la gráfica. Pero entonces aquí está más claro que el pH establece la proporción de las especies. Si el pH es 0, si andamos hasta acá, pues predomina nada más, la mayoría de las moléculas tienen la forma de la especie 1, la 2 y la 3 pues son despreciables. Las gráficas en pH 0 están, la naranja y la azul pues están en 0. ¿Sí? Si empiezas a subir el pH, si te mueves a 1, pues ya la concentración de la especie 1 pues ya disminuyó a este valor. Y eso fue porque entonces hubo moléculas que se pasaron a ser especie 2. Si tú subiste el pH, pero solo subiste una unidad, una parte de las moléculas que originalmente tenían esta forma, pues se pasan a esta forma y generan este punto de acá abajo de concentración. Sigue subiendo el pH, sigue bajando la especie 1, sigue aumentando la especie 2. Aquí pueden ver que hay un punto en donde esas dos especies su concentración es la misma y corresponde a este valor, si el pH es igual al pK. La especie 3, como ven, hasta donde vamos, pues no existe. Como tal, sí existe, pues, pero su concentración es despreciable. Seguimos subiendo el pH, supongo que llegamos hasta aquí, a 6 aproximadamente. Como ven, predomina la especie 2 nada más, la 1 y la 3 son despreciables. Y pudiera seguir avanzando, en algún punto de pH va a empezar a bajar la concentración de la especie 2 porque empieza a aparecer la especie 3. Y la 1 pues esa sigue siendo, ya es despreciable de aquí en adelante. Y entonces también hay un punto en donde las especies 2 y 3 están en la misma concentración, que corresponde al pH igual a 9,56, al otro pK. Si subes mucho el pH, pensemos que llegamos acá, o sea, 12,7, pues solo existe la especie 3, las otras, la 1 y la 2, son despreciables. ¿Sí? Mayormente, pues todas las moléculas tienen la forma de la especie 3. Aquí es un poco más claro que sí tienes control sobre, si tú dices yo todas las moléculas o la mayoría quiero que tengan carga positiva, baja el pH hasta 0. Carga neutra, pues
pone el pH en 6. Quiero que sean negativas, pues sube el pH a, no sé, 12. ¿Sí? Pero tienes ese control. Lo que es importante aquí es, tienes ese control. Y ya dependerá de tu aplicación si te sirve positiva, neutra o negativa. Las proteínas no son otra cosa que un polímero de aminoácidos, y estos conceptos generales que estoy diciendo también se trasladan a una proteína, y se trasladan en el sentido de que todas las proteínas tienen un punto isoeléctrico y pueden tener carga positiva neta o negativa. Déjenme ver qué más hay aquí. Aquí está la carga neta de la glicina. Faltan por aquí unos signos igual. Entonces, de hecho aquí hay errores en las fórmulas. Bueno, no le hagan caso a las fórmulas estas. Lo que importa es el diagrama este de carga neta contra el pH. Ya vimos que la carga depende del pH. Aquí está graficada la carga, ¿sí? Para el mismo caso para glicina. Aquí están las mismas 3 especies, la que es positiva, la que es neutra y la que es negativa. Pero ahora graficamos su carga. La carga, como ven, empieza aquí en +1. Esta molécula tiene carga +1, por eso en pH 0 ella predomina y la gráfica empieza en 1, positivo. Subes el pH y, como ya establecimos, cuando predomina esta, pues es en pH 6. Entonces si estás en pH 6, la carga aquí debería ser 0. ¿Sí? Sigue subiendo el pH, predomina la especie 3 por ahí de pH 12, como ven aquí, y la carga de esta molécula pues es -1, por eso la gráfica llegó hacia -1. Entonces ahí podemos ver el efecto del pH sobre la carga, y tú puedes ya decidir qué es lo que persigues. Aquí están, ya para finalizar este video, aquí están los puntos isoeléctricos de algunas proteínas. Y como ven, pues ahí les puse ejemplos que cubren más o menos el rango de pH. Entonces hay proteínas como la pepsina que tienen un punto isoeléctrico bajísimo, o la lisosima que es el caso opuesto, tienen un pH altísimo, un punto isoeléctrico muy alto, perdón. Aquí a la derecha están dos representaciones de la albúmina. Una es para albúmina, la de arriba, y la de abajo es lisosima. Como ven, ahí se ven unos círculos amarillos. Esos círculos amarillos son residuos de aminoácidos. Déjenme escribir aquí. Es ácido aspartico, ácido glutámico y lisina. ¿Sí? Entonces les está marcando estos aminoácidos que, como vamos a ver más adelante, pues tienen carga. El ácido aspartico y glutámico pues proporcionan carga negativa, hablando de pH neutro, y la lisina proporciona carga positiva. Entonces aquí hay cosas importantes. La primera es, como ven, esos círculos amarillos están en la superficie de la proteína, lo que implica que esos residuos preferentemente están en la superficie. Más adelante vemos por qué debe ser así. Lo otro que representa aquí, en amarillo son todos, entonces lo que van a establecer es cómo están relacionados, esto va a quedar de ejercicio, cómo está relacionado el número de aminoácidos ácidos y básicos con el punto isoeléctrico. ¿Sí? Entonces, escojan cualquier proteína, entren a cualquier base de datos y que les diga cuántos aminoácidos de estos dos hay, que digan ustedes, pues de estos hay 50 y de lisina hay 30. ¿Sí? Para cualquier proteína puede ser alguna de las que están aquí. Si escogen pues la albúmina, pensemos en esta lactoglobulina, y extraigan esa información. 50 son ácidos asparticos y glutámicos, lo sumo, y lisinas, ¿cuántas son? ¿Sí? El ejercicio mental que tienen que hacer es cómo es que esos residuos, o más bien el desbalance de esos residuos,
cómo es que termina explicando por qué el punto isoeléctrico de la proteína que escojan es cierto valor. ¿Sí? De manera general les puedo decir que para si estás hasta abajo en la escala o mientras más alto sea tu punto isoeléctrico, el número de lisinas debe ser mayor que los dos ácidos. Mientras que si estás acá en 1, ¿sí? O en un pH punto eléctrico muy bajo, es la situación al revés. Los ácidos están en mayor número que las lisinas. Entonces hagan ese ejercicio, investiguen y luego lo más importante es justificar por qué debe cumplirse ese desbalance y cómo es que se traduce eso en puntos isoeléctricos bajos o altos. Y eso generalmente lo pregunto en el examen, entonces hagan ese ejercicio. Y yo creo que hasta aquí terminamos este video. En el siguiente video me voy a pasar a cómo generamos estos diagramas, en caso de que que seguramente los enseñaron, pero hace mucho tiempo y ya se les olvidó. Pero es crítico saber esto. Voy a establecer entonces cómo se hacen diagramas de especiación. ¿Sí? Y seguiré hablando aquí de la presentación esta.